Pues en nombre del Ateneo le damos la bienvenida a esta nueva actividad. Agradecemos al MEIAC, al Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, pues el habernos cedido una vez más este espacio para desarrollar esta actividad hoy aquí. Muchas gracias a nuestro ponente, a Manuel Cruz, por compartir esta tarde con nosotros. En su agenda el mejor día era el lunes, porque Manuel, bueno, ahora lo presentaré, es senador, aparte de catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, y mañana pues tiene comisión y mañana tiene que estar en Madrid. Entonces nos ha cedido el lunes y se lo agradecemos. Estamos muy agradecidos para poder compartir este ratito con nosotros. Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea, como decía, por la Universidad de Barcelona. Es uno de los observadores más lúcidos de nuestro tiempo. Son estos los tiempos que vivimos, tiempos oscuros, tiempos de ensombrecimiento que nos está tocando vivir. Tiempo de eclipse, ¿no? Eclipse de la razón y eclipse de las ilusiones. Pero no hemos venido esta tarde aquí para darnos un baño de pesimismo y para sumergirnos en la desesperanza. Manuel Cruz ausculta, interroga nuestra realidad social y política, analiza el estado de ánimo de nuestra sociedad, da voz al debate de ideas y las confronta unas con otras. Su trabajo es indispensable para reconstruir un mundo común, un espacio público compartido, pluralista, donde la política y la democracia vuelvan a ser de nuevo legitimadas. Un espacio donde la conversación pública pueda de nuevo emerger. Es esta una tarea hercúlea, pero no menos apasionante. Una tarea hercúlea porque, por obra y gracia de los algoritmos, se está produciendo un proceso en nuestra sociedad de tribalización, de deriva hacia burbujas cerradas, donde la única verdad es la que se proclama al interior del grupo. Como nos dice Irene Vallejo, el insulto excita al algoritmo y los nuevos magnates hacen caja. El extremismo calculado vende. El politólogo italiano Giuliano da Empoli, en uno de sus libros, que ha tenido mucha relevancia en los últimos años, el libro se llama Los ingenieros del caos, nos habla de los ingenieros del caos, que son una élite de expertos en marketing político, comunicación digital y análisis de datos, que han utilizado el caos informativo y la fragmentación social para desestabilizar las democracias tradicionales y consolidar al poder nuevos líderes autoritarios. La verdad se convierte en un campo de batalla donde los hechos son irrelevantes frente al impacto emocional de los mensajes. Los movimientos populistas modernos no se limitan a criticar a las élites, sino que activamente socavan las normas y valores democráticos. Los ingenieros del caos aprovechan las fracturas sociales y económicas para intensificar la desconfianza hacia el establishment, presentando a sus líderes como outsiders capaces de arreglar el sistema. Hace 2500 años, los atenienses hablaban, debatían y deliberaban sobre las cuestiones más importantes que les afectaban. Pensaban, juzgaban y hacían uso de la herramienta más valiosa que nos ha dado la filosofía, el pensamiento crítico. Para ayudarnos a ejercer ese pensamiento crítico, hoy más necesario que nunca, nos acompaña un filósofo, Manuel Cruz. Unas pequeñas pinceladas, ¿no? Para quien no conozca a Manuel. Bueno, Manuel ha escrito unos 30 libros sobre diferentes cuestiones en el ámbito de la filosofía. Ha participado en una quincena de proyectos compilatorios, proyectos colectivos. Escribe en todos los medios, tanto los medios escritos, los principales periódicos de ámbito nacional o regional, la radio y la televisión. Es frecuente pues, poder leer sus análisis sobre la actualidad.
Además, como lo decía anteriormente, Manuel Cruz es una persona activa, comprometida, y desde 2016 es un filósofo que está en la política, ¿no? Un filósofo de la política, y hay un libro, uno de sus libros, de sus 30 libros, se llama Transeúnte de la vida política, un filósofo de las Cortes Generales, y es un libro muy ameno, muy entretenido, porque cuenta todas las anécdotas desde el año 2016, cuando fue elegido diputado por la provincia de Barcelona en las Cortes Generales, y luego, pues, cuando fue elegido senador, ¿no? Y en el año 2019 fue elegido presidente del Senado. Entonces, pues ese libro pues cuenta de una manera muy amena y entretenida todas sus vivencias, la percepción que un filósofo puede tener del mundo político y de todo, ¿no? Entonces es un libro muy, muy ameno y muy entretenido. De los 30 libros, lógicamente, vamos a centrarnos en los 3 últimos que tienen una relación con la temática. Yo no sé si podemos hablar de una trilogía sobre la democracia o de los 3 libros, pues está la democracia, la última utopía, el gran apagón, el eclipse de la razón, y este último, resabiados y resentidos, el eclipse de las ilusiones. Así que sin más, le cedemos la palabra a Manuel, y agradeciendo una vez más por estar aquí con nosotros y al público, y esperemos que podamos pasar una tarde muy entretenida y enriquecedora para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Por supuesto, quiero empezar con el capítulo de los agradecimientos. Gracias al museo, gracias al Ateneo, gracias a Iván por sus generosas palabras y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí hoy. Efectivamente, este libro tiene una cierta continuidad con el libro anterior. Una continuidad que yo no he querido esconder, sino al contrario. El libro anterior, que se titulaba El Gran Apagón, su subtítulo era El eclipse de la razón en el mundo actual. Y este tiene como subtítulo El eclipse de las ilusiones en el mundo actual. O sea que va de eclipses, ¿no? Pero el título de este último es Resabiados y resentidos. Y a alguien le podría quizá extrañar un poco este título, porque es un título, digamos, por decirlo muy rápidamente, muy mal, más subjetivo que objetivo. Es decir, no habla del mundo, sino que habla de las personas, ¿no? Como si yo diera por descontado que todo el mundo es resabiado y todo el mundo es resentido. Y obviamente no tiene por qué ser así. Probablemente todos los presentes, ninguno de los presentes es ni resabiado ni resentido, pero eso no le quita valor a la hipótesis. De la misma forma que podríamos decir, hablando muy en general, pues que el pesimismo es la tonalidad dominante en nuestro mundo hoy, lo cual no quita que las personas particulares pues, puedan ser a lo mejor optimistas, pero el ambiente, por así decirlo, el estado de ánimo de la sociedad, yo creo que tiene que ver con esos adjetivos, ¿no? Porque existen los estados de ánimo, y los estados de ánimo colectivos son un poco la manera en la que las personas interiorizan la situación que están viviendo, el modo en que finalmente hacen cuentas y dicen, bueno, ¿cómo va esto? Resabiado, el término resabiado, igual que el término resentido, tiene muchas connotaciones. Yo no voy a entrar ahora en una especie de etimología de las palabras, pero sí que es cierto que el resabiado es, por así decirlo, alguien que se siente de vuelta, que cree que está de vuelta, aunque no tenga ninguna alternativa. El resabiado es alguien escéptico, cansado, de alguna forma desdeñoso, ¿no? De la misma forma que el resentido es sobre todo alguien que se siente dolido, que se siente maltratado, en muchas ocasiones que se siente víctima. Y en ese sentido, tanto el resabiado como el resentido son registros, estados de ánimo transversales. Y esto creo que es importante decirlo.
si son estados de ánimo de la sociedad en su conjunto, es porque no son predicables solo de un sector, sino que probablemente de amplios sectores. Pero bueno, ¿qué es lo importante de este planteamiento? Yo creo que lo más importante y sobre lo que vale la pena reflexionar, y por cierto, dialogar. A mí me gustaría, si es una posibilidad, que al final de mi intervención pues se abriera un turno de palabras, porque yo soy un absoluto convencido de el valor del diálogo como una posibilidad enriquecedora. Y esto creo que es muy importante subrayarlo, porque a veces yo, por ejemplo, en la facultad, cuando daba clase y abría un turno de palabras, yo me daba cuenta que había estudiantes que no les gustaba, que decían, oye, ¿yo para qué quiero escuchar lo que dice un compañero? Yo quiero que el profesor avance en el temario, me dé información, no que dialoguemos. Y yo les solía decir, en el diálogo hay varias dimensiones muy enriquecedoras, pero una básica, que me parece que es muy importante, es que en el diálogo, sobre todo el interpelado, para entendernos, se ve en una tesitura muy estimulante, porque incluso más estimulante cuanto más básica, cuanto más, digamos, elemental sea la pregunta, porque lo obliga a uno a poner en orden sus ideas. Cuando no hay cosa más, si aquí hay gente que se ha dedicado a la docencia, no hay cosa menos productiva que una charla entre colegas. Es lo menos productivo que hay. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de sobreentendidos que en el fondo no son tales. Entonces, da igual la conversación, pero la charla entre colegas está salpicada de, bueno, ya me entiendes, ya sabes lo que quiero decir ya. Y entonces vamos dando pasos sin que en realidad, de verdad, avancemos. Mientras que hablar con alguien que no tiene por qué dar nada por descontado nos obliga a ser mucho más claros, a que nuestros argumentos sean de verdad mucho más convincentes sin utilizar ninguna complicidad supuesta que normalmente no lo es. Entonces, en ese sentido, me gustaría que al final se abriera esa posibilidad. Pero a lo que iba, de esto que estoy diciendo, de este panorama previo del que parte los títulos que les he dicho, yo creo que la pregunta pertinente es ¿cómo hemos venido a desembocar aquí? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Era de esto de donde veníamos? ¿Era esto lo que esperábamos hace una serie de años? Si a los de más edad nos hubiesen dicho los años antes de la caída del muro, cómo iba a evolucionar la sociedad, probablemente todos nos hubiéramos declarado muy sorprendidos. Es más, pero no por ser de izquierdas o de derechas, los de derechas también. Recuerden que a finales de los 80, un pensador conservador muy capaz y muy inteligente, como Francis Fukuyama, hablaba del final de la historia, en el sentido de, no de que no pasara nada más, sino en el sentido de decir, señores, la sociedad ha alcanzado un modelo que es el del, digamos, capitalismo democrático, modo de producción económico, que es el mercado, y una organización política, que es la democracia liberal, y este tándem no se puede superar. No hay modelo mejor. Se puede perfeccionar, pero no hay alternativa, sobre todo después de la caída del muro. Eso es lo que pensaban desde el liberalismo. Bueno, también ellos se han visto sorprendidos, ¿no? Es decir, creo que es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo hemos venido a desembocar en esto? Y me parece que hay algo de base, que algunos autores ya nos lo habían avisado. Estoy pensando en Ortega, que hace un siglo, poco más o menos, dijo una de esas frases, de esas sentencias que cuando le salían bien, le salían muy bien. Dijo, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Es decir, la sensación de no entender el mundo. La sensación de no entender el mundo. Y esto ocurre ya
en el siglo XX. Empieza a ocurrir en el siglo XX. Lo que ocurre es que no estamos exactamente en el mismo punto que Ortega. Porque cuando Ortega decía eso, no era un resabiado, sino que de alguna manera era una afirmación, en el contexto que la hacía, en la que invitaba a intentar entender lo que nos pasa. Es decir, Ortega todavía no tiraba la toalla del conocimiento. Y probablemente nosotros estemos en una situación distinta. El siglo XX, como ustedes saben, fue definido por... Bueno, la definición no es suya, pero se le ha atribuido a él y ya está, y se ha hecho famoso por él, a un historiador Hobsbawm, como el corto siglo XX. El siglo XX habría ido de la Revolución Rusa a la caída del muro de Berlín, es decir, a la caída del Imperio Soviético. Con otras palabras, el siglo XX, para Hobsbawm, y es, digamos, un corte aceptado, se definiría por la evolución que habría seguido un gran proyecto emancipador. Quizá el mayor proyecto emancipador que ha conocido la historia, el representado por la cultura del marxismo, etc. Eso empieza en el 17 y termina como termina. De alguna manera, la ruina del Imperio Soviético, por simplificar, es una ruina no solamente de una estructura política, sino de una visión de la sociedad. Decía Manuel Sacristán, del que se ha conmemorado ahora el centenario de su nacimiento, que lo característico del marxismo, lo que constituye el marxismo, son tres elementos, ¿no? Un elemento científico, un elemento político y un elemento moral. El elemento científico sería el marxismo en cuanto a economía política. El político sería una manera de concebir el Estado. Y el moral sería el anhelo de emancipación. Serían esos tres elementos. Bueno, dicho sea de paso, yo creo que esos tres elementos están en toda concepción del mundo que se precie. Yo creo que también se podría decir del liberalismo, del mejor liberalismo. Cuando digo liberalismo no pienso en el neoliberalismo de Casino, no. El mejor liberalismo, representado por los clásicos, por Stuart Mill, Isaiah Berlin, Judith Clark, estos autores potentes, tenían las tres cosas también. Una visión de la economía, una idea de la política y una idea moral. Pero bueno, digamos, el fracaso, el hundimiento del Imperio Soviético no es solamente el hundimiento de un régimen político. Es también el fracaso de una perspectiva política y también un cierto cuestionamiento de sus ideales, del modo en que se planteaban esos ideales. Por decirlo con el lenguaje de un filósofo de la ciencia, yo creo que muy lúcido, que era Popper. Popper se opuso al neopositivismo. El neopositivismo era una filosofía de la ciencia que, por así decirlo, lo cifraba todo en la verificación. O sea, las teorías son válidas si pueden ser verificadas. Y por tanto, si en el mundo se ratifica lo que dice la teoría. El positivismo era verificacionista. Popper dice no. Lo importante no es verificar. Lo importante es falsar. No probar la verdad, sino probar la falsedad. Eso es lo definitivo. ¿Por qué? Su planteamiento, en cierto modo, se podría dibujar muy sencillamente diciéndolo así. Si uno está haciendo referencia a un universo amplio, uno puede decir: todos los limones son amarillos. Bueno, en realidad debería decir, por lo que conocemos hasta ahora, todos los limones son amarillos. Pero cabe la posibilidad de que un día nos encontremos con un limón azul. Entonces, en el momento en el que nos encontramos con un limón azul, ese limón azul falsaría. Además, falsaría rotundamente la afirmación:
todos los limones son amarillos. Por tanto, lo importante no es verificar, lo importante es intentar falsar. Y las doctrinas son válidas, no verdaderas, son válidas, son útiles si resisten a las falsaciones. Pero lo que tiene que hacer el científico es algo así como buscarle las vueltas a sus propias teorías. Intentar ver si las puede falsar. Y si la teoría resiste, dices, bien, bingo, puedo seguir con ella. Bueno, digamos, hablando en términos de una visión del mundo, alguien podría decir, lo que ocurrió con la caída del muro fue una gran falsación, la falsación de toda una visión del mundo. Se demostró, se probó que aquello no era viable, que aquella economía colapsaba, que aquel régimen político no funcionaba y que probablemente un cierto ideal moral, aunque este es un tema delicadito, a lo mejor tampoco terminaba de funcionar. Es decir, algún día habrá que hablar de en qué derivó la construcción del hombre nuevo en muchas sociedades presuntamente socialistas, renovadoras, revolucionarias. ¿Qué quedó del proyecto del hombre nuevo? Pero es una cuestión para el debate serio y riguroso, no para hacer afirmaciones con demasiada brocha gorda, ¿no? Se produce una falsación. Y alguien podría decir, bueno, entonces Hobsbawm redivivo diría, el siglo XXI empezó en 1989 con la caída del muro. Yo creo que no es así exactamente. Yo creo que no es así. No soy historiador y por tanto mi afirmación no tiene mucho valor, pero yo me atrevo a decir que en realidad el siglo XXI no empieza con la caída del muro. Yo creo que en el 89 se abre lo que yo me he atrevido con, en fin, una cierta, audacia teórica irresponsable, un interregno entre dos siglos. Y que en realidad el siglo XXI empieza en el 2008, con la gran crisis económica. Esos 20 años de la caída del muro a la crisis económica son 2 años, son 2 décadas en el que se produce, yo creo que un cierto espejismo. Santiago Carrillo lo dijo bien, ¿no? Dijo cuando cayó el muro: veremos qué pasa ahora que el capitalismo se ha quedado solo. A mí esa formulación parecía que tenía fuerza. Veremos qué pasa ahora que el capitalismo se ha quedado solo. Muchos de ustedes recordarán los discursos que estaban a la orden del día durante esas 2 décadas. Había muchos no liberales, no neoliberales, que andaban diciendo, bueno, ya está bien del papá-estado. Eso del papá-estado, eso de alguna forma se debería haber acabado ya. Deberíamos habernos dado cuenta que no funcionaba. Lo que tiene que hacer la sociedad, y es una expresión muy típica de algunos neoliberales, es organizarse ella al margen del Estado. Y eso significaba, pues, si alguien quiere una asistencia sanitaria, pues que se pague una mutua. Si alguien, en vez de pagarle al Estado, que se pague él su mutua. Si alguien quiere tener una cobertura en la jubilación, que se pague un plan de pensiones, etcétera, etcétera. Durante esos 20 años, esas eran afirmaciones que estaban en la calle o en los micrófonos. La idea de que era una cierta manera de concebir el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? O sea, intervención, un Estado mínimo. El Estado debe estar solo para lo básico y el resto que la sociedad se autoorganice. Y, por tanto, que haya el mínimo de controles, que no interfiera el Estado. Por ejemplo, en la vida económica no tiene que interferir. Bueno, la gran falsación se produce en el 2008. Ese Estado que no había intervenido, que había dejado, en fin, que el capitalismo campara a sus anchas sin ningún control, por ejemplo, de los capitales, acabó produciendo ese efecto monstruoso que fue la gran burbuja en el 2008. Con toda la catástrofe y todo el sufrimiento que generó. De alguna manera creo que se puede decir, son siempre grandes rasgos, por favor, que luego los economistas no me digan que me he equivocado mucho en el dibujo, de alguna manera se podría decir que
en el 2008 se produce la gran falsación de ese neoliberalismo. O si lo quieren decir de otra forma, que en el 2008 se cayó el otro muro. Antes se había caído el muro de Berlín, luego se cayó el muro, digamos, de Manhattan o de Wall Street. Se cayó otro muro. Y de alguna manera lo que ocurrió después, o lo que ha venido ocurriendo después, lo ha reafirmado. Por ejemplo, o en concreto, un episodio tan fuerte, tan duro, como fue la pandemia. Esto no lo digo yo, lo han dicho autores y autoras de izquierda, inequívocamente de izquierdas, como, no sé, Wendy Brown o Nancy Fraser y tal. El COVID puso en evidencia, por si hacía falta, la necesidad del Estado. No podemos prescindir del Estado. Hay dimensiones de la vida en común que requieren del Estado. Podríamos poner otros casos, por cierto, sin querer hacer ninguna demagogia ni querer, en fin, aprovechar que parece que, aunque no está claro si Mazón dimite o no dimite, pero podemos hacer referencia a muchas más cosas. Por ejemplo, a catástrofes naturales. ¿Qué sentido tiene? Decir, la sociedad se tiene que autoorganizar ella sola, por ejemplo, ante las catástrofes naturales. ¿Eso exactamente qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que los ayuntamientos o las comunidades autónomas o el Estado no debe tener un cuerpo propio de bomberos? ¿O que tiene que hacer como hacían Los Ángeles, que utilizaban a los presos como bomberos con la ineficiencia que uno se puede imaginar? Hoy me atrevo a decir que ningún político, por más de derechas que fuera, se atrevería a decir en una campaña electoral: hay que reducir el presupuesto del Ministerio de Sanidad. Nadie se atrevería a decirlo. Nadie. Porque el concepto de salud pública es un concepto que ya hemos incorporado. Y digo la salud pública, digo las catástrofes, podemos decir más ejemplos. Más ejemplos. Pero la idea de un cierto neoliberalismo que se creía triunfante tras la caída del muro, eso también se ha visto falsado, ¿no? Pero el asunto tiene su alcance por una razón, y es porque de alguna manera este ocaso de los dos grandes discursos nos ha dejado en una situación en la que vale la pena pensar. Bueno, esto hay un cabo suelto que igual sale en la conversación posterior, y es: ¿qué está pasando ahora con el capitalismo en un momento en el que efectivamente parece haberse asumido que del Estado no se puede prescindir? ¿Qué están haciendo los grandes poderes económicos en este momento, en esta tesitura? Ese es un tema que es la actualidad, claro, que es la actualidad. Pero, como dicen los cocineros, podemos aparcar la salsa un momento y introducir otro elemento. Fíjense una cosa. Yo les he hablado de dos grandes falsaciones. Dos grandes falsaciones de dos grandes concepciones del mundo. Esas dos grandes concepciones del mundo son, alguien lo ha dicho así, creo que no está mal dicho, ¿no? La derecha y la izquierda de la Ilustración. La derecha y la izquierda de la Ilustración. O sea, todo lo que significaba una visión socialista en sentido amplio era la izquierda de la Ilustración. Todo lo que representaba el liberalismo era la derecha de la Ilustración. Dicho también de una forma muy simple, muy simple. En cierto modo, ambas visiones del mundo, por más enfrentadas que estuvieran, compartían sus grandes valores: libertad, igualdad, fraternidad. Lo que pasa es que una, la izquierda, ponía el acento en la igualdad, la otra, la derecha, ponía el acento en la libertad. Pero eran ambas dos visiones del mundo que venían de una misma matriz. El problema, a mi juicio severo,
a mi juicio, preocupante de la situación actual, de esta doble caída del muro, es que ha producido lo que podríamos llamar el eclipse de la razón, el eclipse de las ilusiones, un eclipse discursivo. Un eclipse discursivo. El problema es que, por decirlo muy brutalmente, la crisis de esas dos visiones del mundo ha terminado desembocando en una crisis de las ideas. Por sorprendente que pueda parecer, vivimos en un mundo que cada vez apela menos a las ideas, que apela más a las emociones y cada vez menos a las ideas. Hay un autor, creo que es Simon, que ha publicado un par de libros, o le han traducido un par de libros en Península, y en uno hablaba del famoso storytelling, contar historias, los relatos. Durante un tiempo, en el discurso público, en el discurso de los políticos, se hablaba mucho del relato. Se hablaba del relato en vez de hablar de la explicación, en vez de hablar de la descripción, se hablaba del relato. Y, bueno, de hecho, este señor que hoy ha empezado a juzgar, el fiscal general, se hizo público que le había dicho a alguien: oye, tenemos que intervenir porque si no nos vamos a quedar sin relato. Nos vamos a quedar sin relato. O sea, parece que tener un relato era algo absolutamente fundamental. El relato era un poco el marco discursivo. El marco discursivo que permitía entender las situaciones, la evolución de las situaciones. Bueno, este mismo Simon está hablando últimamente también del ocaso del relato, y que en vez del relato lo que cada vez más hay son fogonazos. Son fogonazos. En el espacio público ya no hay discursos, ya no hay relatos, hay fogonazos. Es decir, irrumpe en el espacio público una noticia. Y esa noticia se supone que por sí sola es tan contundente que no necesita más explicación. Entonces, si hiciéramos el ejercicio y vamos a ver, ¿cuál era el tema que dominaba la agenda hace 5 semanas? Pues a lo mejor era el debate sobre si había que llamar o no genocidio a lo que estaba pasando en Gaza. ¿Cuál era el debate? ¿De qué se hablaba otra semana? Pues probablemente de las pulseras para proteger a las mujeres de los maltratadores, que resulta que no funcionaban. Y vamos viendo, y si echamos la vista atrás, podríamos pensar, ¿hay alguna continuidad entre los temas de los que se está hablando? ¿O van irrumpiendo, digamos, sueltos, mondos, una semana uno, otra semana otro? Y lo que pretenden las formaciones políticas es imponer, por así decirlo, su fogonazo. Que su fogonazo sea un fogonazo deslumbrante y solo se puede hablar de eso, ¿no? Bueno, hace 15 días, pues el asunto este del cribado del cáncer de mama, tal. Son fogonazos, ¿no? No hay discurso. ¿Qué característica tienen esos fogonazos? Bueno, yo creo que tienen 2 características, pero ahora voy a insistir en una. Y es que suelen ser, de alguna manera, que nos conmocionan. No, o sea, no pueden ser un mero dato. No puede ser decir, en fin, la Reserva Federal ha subido un cuarto de tipo los intereses. No, eso no da para fogonazo. Ha de ser algo que de alguna forma sacuda, que conmueva, que tenga una carga de emotividad. En este momento, las emociones son probablemente el elemento políticamente más movilizador, mucho más que los argumentos. Veníamos hablando antes a propósito de
qué signo político está adoptando la juventud, etcétera, etcétera. Es evidente que las argumentaciones o las argumentaciones heredadas han perdido una enorme capacidad de movilización, una enorme capacidad. Por ejemplo, podríamos hacernos una pregunta semirretórica. ¿Qué ha pasado con las utopías? ¿Qué ha pasado con las utopías? ¿Por qué ya hemos dejado de hablar absolutamente de las utopías? ¿Perdón? ¿Se oye bien? ¿No se oye bien? Sí, ahora. ¿Se oye bien? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, por repetir la pregunta, ¿qué ha pasado con las utopías? ¿Por qué hemos dejado de hablar de las utopías? ¿Por qué? Hubo épocas en las que la apelación a la utopía era constante. Los libros sobre las utopías eran constantes. Marcuse, por ejemplo, el final de la utopía, ha desaparecido. ¿Qué ha pasado para que, y perdón, por así decirlo, hablar de las utopías no debería costar tanto? Hablar, porque cuando hablábamos de las utopías no es porque estuviera más cerca. En los años 60, una transformación revolucionaria de la sociedad no era inminente. No era inminente. El capitalismo era perfectamente fuerte. Y, digamos, encajaba los golpes 68istas perfectamente. La crisis le vino después, a mediados de los 70, la crisis del petróleo, etcétera, etcétera. Pero el capitalismo no estaba en crisis en los 60, pero hablábamos de la utopía. ¿Por qué hemos dejado de hablar? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el resentimiento y el resabio. Por ejemplo, hemos dejado de hablar de las utopías porque el desarrollo del conocimiento, en cierto modo, ha hecho que algunas utopías carezcan de sentido. Me explico, o intento explicarme. Hay un tipo de utopías, modelo Julio Verne, que lo cifraban todo en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología. Llegará un momento en que dispondremos de un aparato que nos permitirá bla, bla, bla. Y entonces viviremos mucho mejor porque esos aparatos nos permitirán no sé qué. En este momento, el complejo científico-técnico ha avanzado tanto que, por así decirlo, nuestro problema es seguirle el ritmo al conocimiento. Es seguirle el ritmo al conocimiento. Si a cualquiera de nosotros, bueno, a los más jóvenes no, claro, pero en fin, a los que tenemos una cierta edad, nos hubiesen dicho hace unos años que todos llevaríamos en el bolsillo un aparato como este, que nos permitiría hacernos fotos, y que apretando una de las teclas, esa foto se la podríamos enviar a un primo nuestro que está en el Japón, ¿qué hubiéramos pensado? ¿Qué hubiéramos pensado? O sea, el desarrollo del complejo científico-técnico ha desbordado totalmente la verosimilitud. La ha desbordado por completo. Yo a veces me acuerdo, y perdón por un ejemplo tan vulgar, de un programa de televisión hace muchos años. Creo que era algo así como Inocente, algo así. Y entonces se trataba de hacer una broma a alguien que aparecía en el programa como muy crédulo. Y entonces le gastaba una broma y decía, se ha descubierto un aparato que permite no sé qué. Y entonces esa persona se lo creía y luego al final, jijiji, inocente, ¿cómo te lo has podido creer? En fin, nada, un ramo de flores y ya te puedes ir a tu casa. Probablemente valdría la pena, desde el punto de vista de la arqueología de la comunicación, volver a ver esos programas. Y a lo mejor resultaría que alguien puede decir, oye, los que os pasasteis de listos fuisteis vosotros. Porque eso que pensabais que era una broma, qué crédulo tal, resulta que 5 años después, 10 años después, ya se ha podido hacer. Ya se ha podido hacer. Esto me parece importante porque de alguna manera marca el signo de nuestro universo mental.
Es decir, marca el signo de cómo nos enfrentamos al futuro. ¿Cómo vamos a encarar el futuro desde la anemia discursiva, desde la anemia de ideas que tenemos? ¿En qué términos vamos a pensar el futuro? Si hay esta crisis de las ideas, si hay esta crisis de los grandes discursos. Cuando empezó la democracia, lo recordarán algunos, había una expresión que se utilizaba con bastante normalidad para intentar señalar por dónde pasaba la diferencia entre partidos. Y la expresión era modelo de sociedad. Es que tenemos modelos de sociedad diferentes. Hoy la expresión modelo de sociedad ha caído completamente en desuso. ¿Por qué? Porque no hay modelos de sociedad diferentes. Los modelos de sociedad caerían más o menos cerca o más o menos lejos, pero se contaba con ellos. Entonces, los hay que quieren una sociedad más igualitaria, los hay que quieren, en fin, lo que sea, ¿no? Un modelo de sociedad anarquista, comunista, liberal, demócrata cristiano, bla, bla, bla. Todo eso ha desaparecido del discurso, ha desaparecido de la plaza pública. ¿Por qué ha desaparecido de la plaza pública? Porque ha desaparecido de nuestro ámbito de ideas. Ha desaparecido de nuestro ámbito de ideas, porque tenemos un mínimo de ideas. Piensen, si no hagan el ejercicio, es decir, ¿cómo se nos habla del futuro? Por ejemplo, en los diarios, en los medios de comunicación. Cuando alguien se refiere al futuro, ¿cómo lo dibuja? O mejor dicho, ¿con qué colores lo dibuja? Y se habrán dado cuenta que hoy en día no se habla de más utopías que las científico-técnicas. No hay otras. De esas sí se habla. Llegará un momento en que se dispondrá de tal, se podrá manipular las moléculas, se podrá tal, nos inyectarán una nano no sé qué, y entonces conseguiremos, pues en fin, en vez de vivir 90 años, vivir 180 años. Se conseguirá tal. Todos los apuntes de futuro, incluso los que pretenden ser más estimulantes, más ilusionantes, están todos relacionados con lo científico-técnico. ¿Qué es lo que ha desaparecido? Pues, por ejemplo, decir, en la sociedad del 2050 estará organizada socialmente de otra manera, estará organizada políticamente de otra manera. La participación pública seguirá otros caminos. De eso no hablamos. Hemos dejado de hablar completamente, completamente. De hecho, recuerdo, creo que era de Spielberg, la película Minority Report, y me llamó la atención esa película, que se suponía que era de ciencia ficción. Quienes la vieron recordarán, ¿no?, que el asunto era, había alguien que era capaz de, tenía la cualidad de adelantar, ver un delito que se iba a cometer. Y eso, a partir de ahí, todo giraba. Pero lo importante era, se suponía que era la sociedad de 2050. Bueno, claro, uno estaba acostumbrado a la ciencia ficción del siglo pasado. Y en la ciencia ficción del siglo pasado, la sociedad futura era diferente en todo. Entonces, a las personas se les habían estirado las orejas, llevaban trajes de neopreno, todo era distinto. Todo era distinto en el futuro. En esa película ya había pocas cosas distintas. El protagonista, que creo que era Tom Cruise, pues vivía en una casa normal, con unas cortinas de cretona normales, con un sofá normal, todo era normal. O sea, la vida era exactamente igual. Había un par de cambios relacionados con cómo funcionaba la circulación, los coches iban como por raíles, y muy poca cosa más. Y luego, otra cosa interesante, que no sé si habla de mí o habla objetivamente de algo, allí aparecía por vez primera unos policías que empezaban a manejar las imágenes de aquí para allá como en una pantalla, y las movían de aquí para allá. Y recuerdo que yo pensé que eso formaba parte de la ciencia ficción. Y al cabo de poco tiempo eso apareció en una serie de televisión, porque era una cosa que ya existía. Pero por lo que les decía antes de que nos desborda los avances tecnológicos, yo pensaba que eso era ciencia ficción. Y no, eso ya se podía hacer.
¿Qué es lo más importante de todo esto, a mi juicio? El hecho de que nos hemos quedado sin instrumentos para pensar el futuro, para entender y para proponer. Entonces, vivimos de alguna manera a verlas venir, y reaccionamos en clave más emotiva que racional, mucho más emotiva que racional. Y los discursos públicos lo que buscan es conmover, no convencer. Conmover, no convencer. ¿Esto en qué afecta a la democracia? Yo creo que le afecta muy gravemente. Muy gravemente. Bueno, que aspira a conmover, por ejemplo, todos los discursos, todos, de corte nacionalista, del nacionalismo que sea, obviamente, lo que intentan es pulsar un registro emotivo. Pulsar un registro emotivo. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, con un discurso identitario. Pero eso no tiene que ver con la racionalidad. Tiene que ver con la emoción, que es legítima. Ojo, no estoy proponiendo un modelo de seres racionales, fríos, calculadores, que no sienten nada. No. Claro que hay una articulación entre razón y emociones, pero la razón ha de estar presente. Con las emociones, desde el punto de vista del vivir juntos, podemos hacer poco. Si a alguien le conmueve una bandera y un himno, y a mí me conmueve otra bandera y otro himno, bueno, lo máximo que podemos hacer es acordar el respeto mutuo, y ya está. Pero no podemos ir mucho más allá. Para ir más allá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que argumentar, tenemos que aportar razones, tenemos que ser capaces de dialogar. Por eso yo he empezado pidiendo el diálogo. ¿Dialogar qué quiere decir? Dialogar quiere decir, para mí, fundamentalmente, estar dispuesto a dejarse convencer por el otro. Eso es dialogar. Entonces, en una sociedad emotivizada, nadie está dispuesto a cambiar sus emociones. Al revés, si las emociones aparecen engañosamente, a mi juicio, como lo más firme. Pero que sea lo más firme no quiere decir que sea lo más fiable. Déjenme que ponga un ejemplo banal en apariencia, pero tal vez no tan banal en el fondo. Aquello que han dicho, en fin, mucha gente que se dedica al fútbol, no sé a quién le pertenece el copyright, si a Jesús Gil, a Guardiola o a no sé quién, ¿no? Aquello de que una persona puede cambiar de muchas cosas. Puede cambiar de pareja, puede cambiar de trabajo, puede cambiar incluso de religión, pero de lo que no cambia es de su equipo de fútbol. Bueno, y lo proponían como una especie de decir, bueno, tiene gracia esto, ¿no? Bueno, he aquí un modelo de una identificación emotiva prácticamente ayuna de toda racionalidad. Pero estamos hablando de vivir juntos. Estamos hablando de encontrar la mejor manera de vivir juntos. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos de ser capaces de debatir acerca de cuál es el modo de vida buena que nos parece aceptable para todos, o mejor para todos. Y uno tiene que estar dispuesto a dejarse convencer. Si solo tiene emociones, no se va a dejar convencer, porque no habrá nada de lo que convencer. Si uno tiene razones y buena disposición, puede dejarse convencer. Es más, debería celebrar el ser convencido. ¿Por qué? Porque ser convencido en el diálogo es el regalo que nos hace el otro. El otro nos hace saber que estábamos equivocados. Deberíamos estar agradecidos en vez de encerrarnos en nosotros mismos y no aceptar de ninguna manera que el otro tenía razón. Deberíamos darle las gracias. ¿Esto es fundamental? Sí. Sí, porque como ha dicho Habermas, lo que define a la democracia se puede definir de muchas maneras, pero probablemente lo que alude al rasgo fundamental de la democracia es que es deliberativa.
es deliberativa. En la democracia se tiene que deliberar, y una sociedad que no delibera, una sociedad en la que no se escucha al otro, una sociedad en la que el adversario no es un adversario, sino que es un enemigo, y al enemigo ni agua, esa sociedad va por mal camino desde el punto de vista democrático. Me van a permitir, casi que voy a terminar, porque si no, tanto decir diálogo y no les dejo hablar. Me van a permitir que termine con una anécdota que le leía a Félix de Azúa y que me pareció que era muy reveladora. Contaba Félix de Azúa que después de la Guerra Civil Española estaba dialogando o estaba conversando Dionisio Ridruejo con un falangista de estos así, ceñudo y torvo. Y Dionisio Ridruejo ya había empezado su evolución, y ya saben que él había sido falangista de la primera hora, pero luego evolucionó hacia posiciones socialdemócratas. Y estaba conversando y llegó un momento en que el falangista le dijo: oye, mira, cállate porque me vas a convencer y te voy a pegar una hostia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esta maravillosa conferencia. Pues lo dicho, tenemos tradición en el Ateneo de abrir el coloquio, de tener siempre un coloquio después de cualquier actividad cultural, así que ya hemos hablado bastante nosotros, así que estamos encantados, y Manuel el primero, de poder debatir, dialogar, escucharnos unos a otros. Yo temo mucho lo que está sucediendo, sobre todo en Europa, porque es donde realmente vivimos, ¿no? La tendencia esta de la evolución poco a poco con la integración en las diferentes sociedades de Europa de la ultraderecha. No sé si terreno cierto o no, pero parece ser que usted hace mención del resentimiento, y creo que eso ha sucedido en Alemania con los votos de la ultraderecha. Parece ser que, si no estoy mal informado, la mayoría de esos votos corresponden a ciudadanos que vivieron en la otra parte del mundo, en la parte democrática. De la Alemania democrática. ¿Puede realmente suceder eso a nivel europeo, que estemos resentidos de lo que esperábamos de una sociedad y no ha sucedido así? Gracias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Contesto de uno? Sí, vale. Bueno, de uno a uno, sí, mejor, ¿no? Vale. Vamos a ver. El asunto este del auge de la ultraderecha me parece que es un asunto que obviamente merece una reflexión en profundidad. Entre otras cosas porque creo que con mucha frecuencia se está planteando en unos términos que no ayudan a entender lo que está pasando, sino casi al revés. Es decir, vamos a ver... en Europa, la ola de la ultraderecha no es una ola anónima. O sea, la ola son millones de gotas que son ciudadanos que han votado esa opción. Esa es una premisa por la que probablemente deberíamos partir, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando para que millones de personas en sistemas democráticos se inclinen por esta opción? ¿Y qué está pasando para que se inclinen por esta opción incluso amplios sectores de votantes que hasta este momento apoyaban opciones absolutamente alejadas? Absolutamente alejadas. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo, con un déficit del discurso. Y esto en Estados Unidos ha sido bastante claro. Trump y todo lo que representa Trump, uno de los elementos en los que más se ha apoyado ha sido en la crítica a ciertos sectores izquierdistas, a ciertos sectores feministas, a ciertos sectores de los teóricos de la cancelación, etc. Milei exactamente igual en Argentina, meterse con los progres, tal. Es decir,
hubo una cierta izquierda, perdón por la brutalidad de la descripción, hubo una cierta izquierda que ante la crisis de sus propias propuestas, sus propias macropropuestas de transformación revolucionaria de toda la sociedad, se acogió a micropropuestas. Es decir, bueno, no podemos cambiar el total de la sociedad porque está claro que el capitalismo resiste, pero vamos a intentar cambiar determinados ámbitos. Y entonces se lanzó a lo que se ha llamado las batallas culturales. Y esto de las batallas culturales en Estados Unidos tuvo mucho éxito. Y hubo, pues, en fin, en las universidades hubo muchos casos conocidos. En parte empezó la cosa con el Me Too, que el Me Too tenía una dimensión, sin ninguna duda, muy válida y muy legítima, pero qué duda cabe que también dio lugar a algún que otro exceso. Y todo esto han sido elementos que han sido aprovechados por la derecha, Aquí podríamos decir otras cosas. Aquí, en vez de hablar de esto, podríamos hablar, lo comentamos antes, pues, no sé, la inseguridad, la ocupación, tal. Hay toda una serie de temas que están en el debate político y que durante, yo creo que demasiado tiempo, la izquierda identificó como temas que utilizaba la ultraderecha y no quiso entrar en ellos. Y creo que ahí cometió un error garrafal. Es decir, una cosa son los problemas y otra cosa son las soluciones. Entonces, yo creo que en muchos casos la extrema derecha en lo que ha sido hábil ha sido en detectar situaciones que generaban incomodidad. Luego, la respuesta que proponía en muchos casos ha sido disparatada, pero hacía una propuesta. Y había personas que tenían la sensación, votantes, por ejemplo, que tenían la sensación de que esa derecha hablaba de esos problemas, mientras que la izquierda ni quería hablar de ellos. Entonces eso ha sido, en muchos casos, regalarle temas a la extrema derecha. Y ese debate creo que había que hacerlo. Con perdón, esto yo se lo dije un día personalmente a Salvador Illa, cuando en una campaña ya se había introducido la cuestión, la introdujo, por cierto, la que ahora es ministra consellera del Interior del gobierno de Illa, en su ciudad, que es Santa Coloma de Gramenet, una ciudad obrera, trabajadora. Entonces dio el paso y dijo, señores, la reivindicación de la seguridad es una reivindicación de izquierdas, no de derechas. En fin, la derecha, sí, más de caricatura, ricachona, no le preocupa la seguridad porque ya se puede pagar, en fin, guardias jurados, no le preocupa. A quien le preocupa la inseguridad es a la persona que lo único que le ampara es la ley. Y si eso no funciona, entonces yo creo que ahí ha habido algo importante que no se ha planteado bien. Se ha enredado la izquierda muchas veces en batallas culturales, las ha gestionado muchas de ellas muy mal. Le ha hecho regalos a la derecha espectaculares. Y entonces creo que eso hay que pensarlo. Luego hay otras cosas que también dan que pensar. Por ejemplo, tú has hecho referencia a lo de la República Democrática Alemana. Eso tiene que ver, no me voy a extender demasiado porque si no, no quedará tiempo para las otras personas, con lo que yo comentaba antes, muy por encima de un ideal moral, la crisis de un ideal moral. Se hunde un régimen político y económico y social y en vez del hombre nuevo, ¿qué es lo que aparece? Aparecen ciudadanos dispuestos a votar a la extrema derecha en la República Democrática Alemana. Se hunde el sistema socialista y ¿qué aparece y qué emerge en Rusia? Pues, por ejemplo, reaparece con toda la fuerza del mundo la religión ortodoxa, como si siempre hubiera estado ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hombre nuevo se construyó? Eso por no hablar de las mafias, bla, 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 bla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese ideal moral? Que resulta que no ha sido capaz de construir ni de lejos el hombre nuevo. Y no les pongo otros ejemplos que probablemente ustedes conocerán igual o mejor que yo, pero bueno, es decir, la sociedad cubana es una sociedad absolutamente corrompida.
corrompida por la necesidad, por lo que sea, pero no es una sociedad idealista. Es una sociedad en la que cualquiera que lo visite se encuentra con un entramado de relaciones, de infrarrelaciones, muy inquietantes, muy inquietantes. Como buen representante del régimen del 78, lo único que le ha hecho falta es hablar del consenso. No puede existir utopía en esta sociedad, porque el régimen del 78 se ha cargado a la sociedad civil, el sistema, el partido político, sindicatos del Estado, se han cargado a la sociedad civil. La sociedad civil está totalmente anulada. Y me voy a remitir a lo que decía un compañero filósofo suyo, el señor San Pedro, y además manipulada. Manipulada por los medios, manipulada por los partidos políticos, manipulada por toda la élite que engloba el régimen que representa, como senador, el régimen del 78. Yo no soy un resentido, porque los resentidos y los indignados son los que no conocen las causas por las cuales hemos llegado hasta aquí. Por lo tanto, no soy un resentido. Puede ser que sea un resentido. Y le voy a explicar por qué, porque soy un escéptico. Porque ni me creo que la solución a todo esto venga por su parte, por parte del Senado y del Congreso, a que usted representa, ni por parte tampoco de la sociedad, porque la sociedad sigue siendo ignorante, sigue estando distraída entre conceptos de derecha y de izquierda. No existe derecha y de izquierda, existe el sistema. Y el sistema es el problema. No la derecha ni la izquierda, es el sistema el problema. Cuando la sociedad llegue a entender esto, entonces, y no está distraída por todas estas tonterías de la derecha, de la izquierda, de lo otro, entonces empezaremos a encontrar una solución. Yo le preguntaría una cosa, ahora que no estamos aquí en la televisión de los tertulianos, como senador que es, en la televisión de estos analistas y analistas de la mentira, le preguntaría una cosa a usted, y conoce como filósofo a Basilio de Pablo, que ya en el siglo XIII hablaba del concepto de representación, ¿se considera en conciencia representante de los ciudadanos de este país? Contésteme con sinceridad, usted es filósofo, no puede engañarse, y no puede engañar. Los tertulianos sí nos engañan todas las mañanas hablando de democracia. ¿Qué democracia? ¿Existe la democracia en este país? ¿Pero quién se cree eso? Yo le digo a usted una reflexión ahora mismo y dígame de verdad, en conciencia, que conoce a Basilio de Pablo, y ya hablaba con Basilio de Pablo del siglo XIII, del concepto de representatividad. La representatividad tiene que ser uninominal y directa, del representante, del representado al representante. ¿Qué representación existe en este país, en ese Congreso y en ese diputado al que usted representa? Bueno, vamos a ver. Yo creo que usted me hace representar más cosas de las debidas, pero bueno, voy a aceptar la pregunta. Yo hoy... Claro, no, en el debate sin acritud. Por supuesto, por descontado que sin acritud y con el diálogo. Eso por descontadísimo, ¿no? Vamos a ver. No, lo que pasa es que creo que, digamos, yo lo que no le acepto es algunas premisas. A mí me parece que eso de que yo soy un representante del régimen del 78 por ser senador, entonces Carla Antonelli, que es, en fin, compañera mía en el Senado, es también una representante del régimen del 78. ¿Por qué? Porque es senadora. ¿Por el mero hecho de ser senadora? No, porque está usted dentro del régimen del 78. ¿Por qué? Ese régimen que se salió en el 78. Vale, entonces digo... Un proceso no constituyente. No, pero digo, yo le pregunto. O sea, Carla Antonelli es también una representante del régimen del 68. Claro, vale, bien, de acuerdo. La oligarquía. Vale, ya está, sí. Ya... Sí. Era solo para... Sí, era solo para entender el alcance de su pregunta. Entonces, vamos a ver... También me ha preguntado si yo me considero representante. Bueno, yo me considero representante en la medida en que acepte, y aceptaba, claro, si me presento lo acepto, ¿no?, que el mecanismo de designación de los representantes es a través del sufragio universal en unas elecciones. Si aceptamos eso, yo me considero representante. Si usted no lo acepta, pues no me ve como representante. El filósofo sabe y debe de saber cuál es el concepto de representación. No, perdón, pero si le acabo, es que le acabo de decir, ¿eh? Escuchémonos recíprocamente, escuchémonos. No me mientan. O es representante, o se considera representante. No,
No, aquí no valen tintas medias. No, es que... En base a... No, en base... No, en base sí. En base sí, claro que en base sí. Es decir, si aceptamos que existe un régimen político que determina la elección de representantes a través del sufragio universal, si aceptamos esa premisa, pues yo soy representante. Si no aceptamos esa premisa y usted no la acepta, ni yo ni nadie del Congreso ni del Senado es representante. Ya está, eso está claro. Bien, la cuestión de la que a mí más me interesa de todo lo que usted ha planteado, yo creo que lo voy a hacer de una forma muy simple. Yo creo que hay una confusión que ha cuajado y que es negativa, ¿no? Y que contribuye a esto de hablar del régimen del 78. Por decirlo de una forma muy esquemática. Una cosa es que la transición se pudiera haber hecho bien. Estoy hablando en subjuntivos, subjuntivos. Una cosa es que la transición se pudiera haber hecho bien y otra cosa es que la post-transición, todo lo que vino después, se haya hecho también bien. Y yo creo que en demasiadas ocasiones, por un lenguaje periodístico, digamos, se ha tendido a considerar que los protagonistas de la transición que continuaron en la gestión del país muchos años después, ese mérito, la onda expansiva de ese mérito se prolongaba. Eso es lo que no es de recibo. Es decir, yo creo que es evidente y podríamos, por ponernos así muy periodísticos, podríamos incluso representar esto en una persona, que es la persona del anterior jefe del Estado. Alguien puede decir, siempre en hipótesis y en subjuntivos, el anterior jefe del Estado hizo las cosas adecuadamente hasta un cierto momento, pero las cosas que hizo a partir de ese momento ya no me parecen bien. Ya está. Es decir, tampoco es tan complicado. Tampoco hay por qué dar por descontado que decir, no. Ha de haber un régimen del 78 que lo englobe a todo desde el principio hasta el final. No, fueron muchos años. Y desde principios de los 80 hasta el 2011, son 30 años. Son 30 años. Y ahí han pasado muchas cosas. Entonces, yo no tengo el menor inconveniente en aceptar muchas de las críticas que se les pueden hacer a los protagonistas que cuando empezaron a protagonizar se equivocaron relativamente poco, en todo caso aquello fue un pacto, ya está, y que luego hay que aceptar que se pudieron equivocar más. Y por cierto, a continuación, para hacer el relato completo, habrá que hacer también un análisis de qué ha pasado con la política en este país a partir de esa gran impugnación que se produce en el 2011. Porque eso da, como diría Ortega, para una generación. Ortega cifraba, como sabe, las generaciones en 15 años. Bueno, pues del 2011 al 2025 o 26 que vamos a estar, habrán pasado 15 años. Bueno, en estos 15 años ya no ha sido la hegemonía del régimen del 78, ya no ha sido el turnismo, ya no ha sido el bipartidismo, ya no ha sido el consenso, ha sido otra cosa. Bueno, de esa otra cosa a lo mejor también habrá que hablar, a no ser que usted diga, no, da igual, el régimen del 78 va desde entonces hasta ahora y ya no, y dan igual los matices. Yo creo que no. Yo creo que los matices son muy importantes y que habría que englobarlo todo. Pero resumiendo, no tengo ningún inconveniente en aceptar que se puede hacer, que se debe hacer una crítica y una autocrítica severa de lo que ha ocurrido en este país durante muchos años, obviamente. Bueno, encantado de estar aquí. Soy maestro de escuela y desde hace 28 años en la Escuela Pública de Extremadura y hay una cuestión que me preocupa mucho haciendo un análisis diagnóstico de estos 28 años de unos chavales. Trabajo con niños actualmente de 9 años, por un deterioro cognitivo importante y unas adicciones de pantalla y a la telefonía móvil desde muy pequeñito.
Y esto yo lo quiero enlazar también con el tema que ha traído usted aquí con su libro. Me ocurrió una anécdota hace pues varios años, de 9 años, que me encantaba el Carasol y que varias veces, y que cuando yo vine una vez del recreo me ponía a Aníbal Franco y entonces indagué, y no era el asunto de la familia ni nada de eso, indagué que llevaba una semana escuchándolo con los amigos en TikTok. Entonces, un poco, cómo toda esta gente que está intentando subvertir el Estado de Derecho y la democracia utiliza las nuevas tecnologías para barrer literalmente el cerebro, utilizando ahora inteligencia artificial, pero antes inteligencia artificial. Es decir, y cómo esto hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Qué se puede hacer? Ya hay países nórdicos que están dando una vuelta a la mesa diciendo que hay ciertas redes sociales y países del este donde ciertas redes sociales no se pueden dar a los chavales antes de 16 años. Es decir, ¿cuál es su opinión en cuanto a esta amenaza al Estado democrático que puede provenir precisamente por estas adicciones antes de pantalla desde pequeñitos, de estos adolescentes y no tan adolescentes que están criados? Bueno, pues prácticamente ya con poco contacto humano, en fin, ¿cómo podemos meterlo por ahí? Me gustaría tener la respuesta o incluso la dirección en la que deberían ir las cosas. Me gustaría tenerla y no la tengo. Y pongo un ejemplo. Efectivamente, ahora hay personas, estudiosos, profesionales, que están llamando la atención sobre el uso prematuro de las pantallas. Incluso empiezan a hablar de la necesidad de que las pantallas se incorporen tarde en el proceso educativo. Bueno, cuando yo entré en el Congreso, era portavoz de educación del PSOE. Y entonces, en fin, tenía que ir a muchas conferencias y sesiones, y recuerdo una en la que participaban profesionales, catedráticos de ciencias de la educación, y se dice el pecado, pero no el pecador. Una de ellas, que era catedrática de ciencias de la educación en una importante universidad española, en un momento determinado, cuando se planteó la cuestión de las pantallas, de las tabletas, bla, 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 y qué espacio le quedaba al profesor o al maestro en esto, dijo literalmente: el maestro tiene que ser el Sherpa que acompañe al niño en este viaje. A mí me pareció, sinceramente, un disparate. O sea, rebajar lo que pueda aportar el maestro a la condición de Sherpa para ayudarle a viajar por Internet, me parece que es una barbaridad. Muchos años antes, Hannah Arendt había escrito una cosa, es un texto que si no lo has leído te lo recomiendo mucho, es que se titula La crisis de la educación. Y ella decía, el educador es el representante de la tradición ante la nueva generación. Es decir, lo que tiene que hacer el educador es recoger la tradición, depurarla, no transmitirla mecánicamente, depurarla, adecuarla al momento y transmitirle esa riqueza a la siguiente generación. Es algo así como es el representante del... Suena un poco quizá duro, pero creo que tiene un contenido que se puede entender. Es el representante del pasado en el presente. Es el representante del pasado en el presente. Y ya digo, no se trata solamente de que transmita mecánicamente. O sea, yo los mejores profesores que tuve, cuando yo entré en la facultad, aunque parezca increíble, Nietzsche, todavía había quien lo identificaba con el nazismo. Entonces no se hablaba de Nietzsche. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo filósofos como Eugenio Trías y otros que hicieron una relectura de Nietzsche y nos la transmitieron. Entonces, recogieron la tradición, la depuraron y la pasaron. No se hablaba de Heidegger. Heidegger iba en el mismo paquete que los existencialistas. Bueno, por eso yo a veces discuto mucho a los que dicen: no, yo soy profesor de filosofía, no filósofo. No.
para ser profesor de filosofía has de ser filósofo. Es decir, porque has de hacer algo con el material. No eres una simple cadena de transmisión. Has de intervenir. Claro, tu pregunta es ¿cómo se ha de intervenir? Ese es el problema, porque además tenemos una enorme competencia, que son las redes sociales, tal. Y luego hay un libro que nunca me acuerdo de apuntarme el título, que es un poco raro, sobre los memes. Es un libro que se publicó la década pasada. Y es muy interesante porque llama la atención sobre el hecho de que toda una contracultura antisistema, punky, etcétera, etcétera, que estaba en Internet a principios de siglo, en esta segunda década se la ha apropiado la derecha y la extrema derecha. Y está utilizando todo eso. Entonces, digamos, el aire que tiene es un aire absolutamente contracultural, absolutamente, es decir, los viejos diríamos moderno, absolutamente. Y por otro lado, también es verdad que nosotros, los que deberíamos representar otra cosa, en muchas ocasiones no somos conscientes de hasta qué punto, sin pretenderlo, representamos el viejo orden. Representamos el viejo orden. Es decir, el ejemplo que yo te ponía antes, ¿no? Es decir, un ministro o ministra de izquierdas podrá utilizar un lenguaje que él cree que es absolutamente rompedor y revolucionario. Pero muy probablemente el adolescente dice, sí, el ministro, la ministra, tú eres el poder. Tú eres el poder. Hablas como si no fueras el poder, como si fueras quien más se enfrenta al poder, pero eres el poder. Y esta percepción es una percepción muy resistente. Y si a esto le añades lo que estábamos comentando a propósito de el ocaso de, o la poca capacidad persuasiva que tienen determinados discursos, pues digamos es una mecha que solo falta encenderla. Es decir, la realidad obviamente es muy dura. Me refiero para sectores juveniles, es muy dura, es extremadamente dura. Y la distancia entre discursos y realidad, claro, no quiero hacer demagogia, pero yo lo sé y supongo que pasará igual. Yo conozco gente, en fin, para mí gente joven, en fin, chicos jóvenes, en fin, con una pareja y con unos niños tal, buscando piso en Barcelona de alquiler, y es un disparate. Entonces, tú me has egresado, eres más joven y lo que oyes es: tenemos un plan para construir 200.000 viviendas de aquí al 2030. ¿Cómo reaccionarías? Es decir, si se va perdiendo los convencimientos, lo que se quieren son respuestas inmediatas. Y si no hay respuestas inmediatas, lo que se produce es una gran decepción, que yo creo que es un poco... En ciertos ambientes se va mucho más allá de estar resabiado y resentido. Se va mucho más allá de esto. ¿Por aquí había una pregunta? Sí. Manuel, darte las gracias por venir ahora y la enhorabuena por la dilatada carrera que tienes. Vamos a ver. Has hablado antes de un libro muy famoso ya que tiene un pozo importante en nuestra sociedad, de Fukuyama, que es el fin de la historia. Entonces lo has relacionado con tu ponencia. Me gustaría también que relacionase el apéndice que tiene este libro de Fukuyama, que es El último hombre, que lo relacionase también lo que dice El último hombre con lo que nos ha expuesto. A ver si podría... Bueno, hay una cosa importante. Fukuyama en los últimos años, o sea, yo la verdad es que le tengo mucho respeto a Fukuyama, no porque comparta sus tesis, pero sí porque me transmite la sensación de una persona, digamos así, poco doctrinal. Es decir, que lo que intenta es pensar, entender y situar en un contexto mayor lo que pasa. Entonces, ese libro está escrito en un momento de relativo optimismo respecto a las potencialidades de la democracia. Incluso un optimismo, digamos, geoestratégico. Y esto él, creo que en el libro posterior sobre el liberalismo lo dice, ¿no? Claro, hay un momento, a finales del siglo pasado,
que hay un dato que se podría decir, y es: la democracia va bien porque el número de democracias formales que hay en el planeta ha aumentado de manera espectacular. Y el dato era cierto. Pero luego, más tarde, Fukuyama ha dicho: sí, pero bueno, gran parte de ese aumento tiene que ver con países ex-socialistas que se pasaron, tal, y ahora lo que hay que analizar para ver la salud de la democracia y la capacidad que tiene efectivamente de generar un hombre nuevo es qué tipo de adhesión se produce con la democracia. Sí, pero fíjate, lo que se produce, lo que se está produciendo en los últimos años es que en países, digamos, con una sólida tradición democrática, el número de personas, sobre todo jóvenes, que contempla la posibilidad de que la democracia no sea necesariamente el mejor sistema, o que contempla la posibilidad de que se tenga que renunciar a derechos para conservar otros, va en aumento. Y eso es realmente muy, muy inquietante. El asunto de la tecnología, a mí me gusta mucho las cosas que escribe este hombre, que no sé cómo se pronuncia, Acemoglu, o uno que fue premio Nobel de Economía. ¿Cómo se llama? ¿Acemoglu? No recuerdo ahora. Bueno, que está insistiendo mucho en la necesidad de poner en conexión. Él tiene un libro escrito junto con un tal Johnson, que se llama, creo que, Poder y Progreso. Está en Deusto. Ah, sí, sí. ¿Verdad que sí? Poder y Progreso. Es un libro histórico, pero muy interesante, porque va analizando de qué manera repercute en la sociedad el avance tecnológico. Y señala que no necesariamente el avance tecnológico tiene un signo progresista. O sea, da lugar a efectos de prosperidad, dice él. No necesariamente. Depende de la política. La política es absolutamente fundamental. Entonces, digamos, la tecnología, el desarrollo científico-técnico, necesariamente tenemos que verlo a la luz, no solamente de la política, sino también, si me apuras, de los valores y de la filosofía. Es decir, el desarrollo tecnológico no es un bien en sí mismo, no es un bien. Y muchas veces lo dejamos de plantear porque por este déficit de discurso no sabemos muy bien cómo analizarlo. Pero hay algo que es un hecho, y es... Puede haber cosas en las que decidamos no investigar, que sea mejor, esto suena muy antiilustrado, ¿no? Pero que sea mejor no investigar. Es decir, ¿tiene sentido afirmar incondicionalmente que cualquier desarrollo científico-técnico, porque contiene una carga de conocimiento nueva, es positivo? No, o sea, si alguien nos viniera a decir, no, es que he elaborado un fármaco que consigue hacer a la gente absolutamente inmanipulable sin dejar ninguna huella. He inventado una máquina de torturar perfecta. Decimos, oye, pero ¿qué me estás contando? ¿Eso incorpora una dosis nueva de conocimiento? Claro que sí, pero porque sea conocimiento le hemos de poner el signo más. Pero claro, eso significa que hemos de asumir un planteamiento ético que ahora es muy incómodo. Y es decir, bueno, hemos de ser capaces de decir qué nos parece bien y qué nos parece mal. Y eso en este momento, con todo lo que he dicho de los discursos, con la posmodernidad, con el nihilismo tal, es un debate en el que nadie se atreve a entrar. Nadie se atreve a decir, oiga, ¿qué es para usted el bien? ¿Qué es para usted lo bueno? Pongámonos de acuerdo. Y si esto además se plantea en una sociedad plural, etcétera, etcétera, entonces ya la cosa se multiplica hasta el infinito. Sí. ¿Alguien quería decir algo más? Ah. Sí. Hola, buenas noches. Un poco para que se me pueda escuchar. ¿Se escucha bien? Sí. Tengo una voz de... por favor, y así incluso... Decía, buenas noches, gracias nuevamente por su presencia, por la
unirme a lo que ya se dice aquí. Y mi pregunta, en el contexto futbolero se dice cortita y al pie, ¿no? ¿Verdad? Volviendo a Popper, lo que planteaba Popper, lo de falsar. Si estamos en un mundo lleno cada vez de más disputas en el marco de las batallas culturales, si cada vez hay más bulos y más posverdad y verdades alternativas, como se suele decir, ¿cómo se va a poder verificar o falsar una hipótesis a posteriori? Mira, ¿Me puede repetir, por favor, por el micrófono que usted ha... No, usted no... No, yo no quiero tergiversar. Tú dices que en un mundo de pantallas tal, con posverdad, con tal... En un mundo en el que cada vez se habla más de que cualquier cosa tiene una verdad alternativa, que nada es verdad y mentira por entero. Y hablando de la tesis de Popper, que decía que bueno, que lo importante para confirmar o no una hipótesis o un sistema es pasar, demostrar lo anterior que nos ha cumplido. Si cada vez hay más cosas que admiten verdades alternativas y posverdades, ¿cómo se va a conseguir en el futuro? Llegará un momento que en el futuro no podremos pasar. Bueno, a ver, no estamos muy lejos de eso, ¿eh? No estamos muy lejos de eso. En este momento, inteligencia artificial mediante, todos recibimos vídeos que pensamos, bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? O sea, olvídate de si no lo veo o no lo creo. O sea, lo ves y vete a saber si es real o no es real. Eso ya es una premisa en la que estamos. Pero yo creo que hay cuestiones de fondo que aquí son importantes. A ver, he aludido hace un momento a la posmodernidad y estas cosas, porque creo que se han generalizado un tipo de actitudes que creo que son profundamente... Se han generalizado mucho en esta sociedad, que son profundamente dañinas. O sea, uno puede ver un programa de televisión, en fin, de estos absolutamente cutres, llamados del corazón, ¿no? Y te puedes encontrar que están ahí discutiendo un petardo y una petarda, y entonces le dice, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. ¿Pero qué es eso, tu verdad y mi verdad? No. A ver, puedo aceptar la afirmación si lo que quiere decir es los dos tenemos aproximaciones. Pero decir, no, yo tengo mi verdad y mi verdad es indiscutible y la tuya también es indiscutible, entonces de aquí no puede salir nada. Esto es la incomunicación absoluta. Cada uno va con su verdad por la vida y ya está. Y entonces está absolutamente blindado a cualquier crítica que se le pueda hacer. Eso no puede ser. Otra cosa es que no queramos una vieja idea de verdad absoluta con mayúscula decidida de una vez por todas, bla, bla, bla. No, por supuesto que ese ideal de verdad absoluta, inequívoca, refrendada, incuestionable, no es el caso porque somos seres históricos y el conocimiento se va desarrollando. Pero yo creo que solo podemos funcionar mínimamente bien con un horizonte de verdad. Es decir, tendiendo hacia la verdad. Que eso, por cierto, el último Popper ya lo reconocía. Popper decía, no, verdad no. Pero bueno, podemos aceptar que una afirmación o una teoría que ha resistido las más sofisticadas falsaciones está más cerca de la verdad que otra que no. Y ya está. Yo creo que esa es la dirección adecuada. Otra cosa es que eso en el espacio público para ciertos temas no funcione, porque probablemente en otros ámbitos ya le va bien a mucha gente hablar de la posverdad, de las verdades alternativas, de los hechos alternativos, bla, bla, bla. Sí, pero es curioso porque muy probablemente muchas de las personas que dicen eso para ciertas cuestiones, para otras no lo dirían. Es decir, vamos a ver, si usted quiere poner un objeto en un planeta alejado y tiene que utilizar toda una serie de cálculos, teorías, bla, 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 ¿va a hablar de posverdad? ¿Va a hablar de verdades alternativas? ¿O la manera que usted tiene de enviar un cohete a Marte si llega, esa es verdad?
O va a decir que es medio verdad, pero hay otra verdad alternativa. ¿Verdad que no? Es decir, que es muy curioso el uso, yo creo que entre selectivo y tramposo que se hace de determinadas categorías. De la misma manera que también es cierto que hay ámbitos en los que hemos decidido que ese lenguaje no nos sirve. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, hay un momento en el que se dice hechos probados. Y ya está. ¿Podemos discutir filosóficamente? Sí. Pero si nos quedamos en esa discusión filosófica, nunca habría administración de justicia. Y queremos que haya administración de justicia. Y por tanto, ya nos parece útil la categoría de hechos probados. Que luego alguien podrá decir, bueno, sí, pero esos probados se podría debatir. Sí, todo se puede debatir. Pero, igual que uno puede dudar de todo, sí, puedes dudar de todo, pero tú cada día tomas decisiones. Cada día tomas decisiones como si no dudaras. O sea, no te planteas cada día, me levanto, no me levanto, me afeito, no me afeito, voy al trabajo, no voy al trabajo. No. Asumimos todos decisiones constantemente. Entonces, intentar universalizar un modelo que vale para ciertas circunstancias y puntos, y es necesario, pero convertirlo en criterio, me parece que solo lleva a situaciones indeseables. ¿No? Bueno, yo no tengo Sí. ninguna pregunta, yo me gustaría solamente enfatizar, ¿no?, ciertas cuestiones. Creo que por la importancia que requiere, ¿no? Entonces, así como un lanzamiento emergente o de emergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que vivimos en un sistema que está corrompido, ¿no? Desde mi punto de vista. Y también vivimos una situación donde el capitalismo, indistintamente de que vivamos en España, que vivamos en el sur, que vivamos en el norte, da igual. El capitalismo lo ha abarcado todo, ¿no? Entonces, el capital es que su nombre lo indica, ¿no? O sea, no, el factor humano está muy lejos, ¿no? Si como individuos no son capaces de reflexionar que lo que hay que fomentar es aspecto humano, es amplio, ¿no? El aspecto humano no solamente es yo soy o yo tengo, al revés, el aspecto humano es un contacto con el otro y con el medio, ¿no? Entonces, si no tenemos claro qué papel cumplimos cada uno, quiero decir que es único que el papel que cumplimos todos, ¿no? Yo como individuo no sirvo para nada, pero como conjunto sí. Entonces no me vale estar todo el día criticando lo que hacen todos por doquier, porque la crítica por crítica, dividido por crítica y multiplicado por crítica, no vamos a tener otra cosa más que crítica. Entonces, yo creo que es un lujo escuchar una conferencia como la de ahora, o ver un espectáculo en vivo y en directo, o escuchar música. Es un auténtico lujo. Lo estamos viviendo desde nuestra propia realidad y lo estamos experimentando. Si yo no experimento la unión con los demás a través del factor humano, no nos queda nada más que la tecnología y lo que es en lo material. Así que el capitalismo es destructivo, si nos va a destruir a todos. Entonces, la situación creo que extrema, como para que pensemos que tenemos mucho que hacer. Sí, mire, como dicen a veces los políticos poco imaginativos, me alegro de que haga esta pregunta, porque hay una cosa que no había dicho y que creo que es importante. Se habla mucho, y con razón, de la necesidad de regeneración. Y se habla mucho de la regeneración política y demás. Y casi siempre se pone el énfasis, y creo que eso puede ser un grave error, como si la regeneración fuera algo que compete sobre todo a los políticos, a los poderosos, tal. Y creo que este es un error. Creo que, por supuesto, que a los políticos, a eso que se llama los políticos, hay que criticarles ferozmente,
porque en muchos casos se han ganado la crítica a pulso. Pero creo que sería un grave error el convertir a los políticos en el chivo expiatorio de todos nuestros males. Es decir, ellos son los malos y, por tanto, endosarles a ellos todos los males nos libera a los demás de cualquier responsabilidad o de cualquier imputación. Y yo creo que hace falta una regeneración moral de nuestra sociedad, del conjunto de nuestra sociedad. Es un ejemplo casi demagógico, pero creo que tiene un punto de verdad, ¿no? Y es banal, es de la vida cotidiana, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia despotricamos del filósofo, ¿qué estaría pensando yo? Del político corrupto, y sin embargo hablamos con benevolencia, cuando no con simpatía, con el espabilado que ha corrompido al político. Este se lo ha montado bien, este es un espabilado, este tal, este pega un pelotazo y tal. Es decir, no somos igualmente críticos con el corrupto que con el corruptor, para entendernos, ¿no? Y eso no es bueno, eso no es bueno para una sociedad. Yo recuerdo la primera vez que fui a Argentina, en medio del campo, en una estancia, me di cuenta que todo el mundo tenía el mismo discurso. Este es un gran país, es un país muy rico, tal. Lástima de una clase corrupta que lo ha estropeado todo, tal. Y ya está. Entonces, somos inocentes, somos perfectamente inocentes. Hace falta... ¿Perdón? No, diga. Yo no lo interpreto así. No quiere decir que los demás se liberen por criticarlos, sino simplemente que son conscientes de que no están mejorando. Claro que podría... Claro que podría significar... Claro que podría significar eso. Yo no me siento liberada por meterme por los políticos. Claro que podría significar eso si en nuestra sociedad se hubiera generalizado también la crítica a otros niveles. Pero es evidente, basta leer los periódicos para darse cuenta, para comprobar que no es la misma la vara de medir. Y esto creo que es una invitación. Bueno, y no solamente eso, cuidado. Es decir, ¿por qué tiene tanto éxito el victimismo? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque el victimismo es un mecanismo desresponsabilizador. La víctima, como es víctima, bastante tiene con lo que tiene con ser víctima y no le vamos a reprochar nada más. Uno de los mayores males de nuestra sociedad, incluso reciente, es precisamente el victimismo. ¿Usted sabe cómo subieron al poder los nazis? Con un discurso victimista. Alemania humillada en el Tratado de Versalles. Fuimos víctimas de las grandes potencias, y en nombre del victimismo se hicieron las peores aberraciones. Y esta es una sociedad que vive demasiado del victimismo, porque el victimismo es un mecanismo desresponsabilizador, o si lo prefiere, que nos convierte en inocentes. No a unos ni a otros. Yo no estoy hablando de que alguien sea así o alguien sea asá. Igual que he dicho que hablar de resabiados o resentidos no implica a ninguno de los presentes en la sala. Estoy hablando del discurso que está presente en nuestra sociedad, en todos los sectores sociales. Y creo que es ahí donde hace falta ese impulso regenerador. Y eso es algo que ha dicho mucha gente, pero con poca suerte. El propio Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, dijo: la comunidad afroamericana debería ser menos victimista. Debería ser menos victimista. No le ha ayudado nada el victimismo. Y así podía poner muchos ejemplos. Bueno, creo que estoy hablando más de la cuenta. Muchas gracias por el énfasis. Muchas gracias.